Ok, en este nuevo video vamos a aprender lo que son quiebres de estructura, ¿sí? Este modelo es un modelo para buscar ventas intradía, correcto, o compras de intradía, ¿sí? Break of a structure, ¿sí? Quiebre de estructura y breakers. En este caso voy a explicar muy bien en qué se diferencia un bloque de mitigación a un breaker y cómo ambos pueden ser un arma potencial para poder tomar un beneficio de intradía, correcto. Voy a mostrar a continuación la siguiente imagen que tenemos de nuestro libro en la página 91, donde tenemos explicado este modelo que es para intradía, ¿sí? Y lo que consiste esto. Correcto. Voy a proceder a MetaTrader 4 y voy a dar la explicación correspondiente. Por lo general, cuando yo tengo un impulso de esta forma, ¿sí? El precio suele bajar a dejar un mínimo, correcto, y dejar algo como esto. Fíjense, impulso, retroceso y el precio nuevamente vuelve a bajar, ¿sí? Para dejarme un mínimo previo, correcto, de esta forma. Y lo que me deja después es ese mínimo que puedo marcarlo de forma horizontal, ¿sí? Para saber que ese mínimo se encontraba aquí. Y lo que hace después del precio, fíjense, lo que hace el precio es con una pequeña estructura consolidada, como pueden ver desde abajo, lo que hace el precio es ir subiendo en estructura alcista o de forma consolidada a erradicar nuestro máximo que teníamos acá, ¿sí? Y este máximo que ustedes están viendo, anteriormente van a tener ustedes aquí un bloque de órdenes de esta forma, ¿sí? Entonces la idea es que aquí el precio haya dejado un bloque de órdenes y que el precio mismo, una vez que sube, correcto, una vez que sube, ¿sí? Una vez que sube, el precio tiene que venir a erradicar este máximo, ¿sí? Tiene que venir a erradicar este máximo de aquí, correcto. Entonces, ¿por qué se llama breaker? Porque el precio lo que hace es que sube a erradicar el máximo anterior una vez que toque el bloque, nuevamente vuelve a descender hacia la baja, ¿sí? Me explico, entonces si tú te topas de un escenario como este, una vez que tú marques tu FIBO, no te va a coincidir con el nivel 79. Por lo tanto, en este modelo de ventas intradía, no podemos usar Fibonacci ya que no nos va a dar una posición de venta. Y aquí viene la clave. Para que tú sepas que este breaker se da, tú primero tienes que manejar bien los horarios, tanto de Kilson como los Open. Y lo que te voy a dar es una explicación breve en qué consiste esto, ¿sí? Aquí exactamente son las 9 de la mañana y exactamente acá son las 9:30. Ojo con esto. Para que el breaker sea válido, ¿sí? El precio tiene que radicar el máximo un día después. Ojo, un día después. O 2, 3, 4 hasta 5 días después es válido, pero por lo general suele ser más bien de 1 a 2 días de diferencia. Y el precio tiene que radicar a la misma hora en la que formó este máximo. O la misma sesión. Ejemplo, este máximo de aquí lo formó a las 9, ¿sí? Día martes. Este máximo de acá lo formó el miércoles, ¿sí? A la misma hora, pero este fue a las 9:45 y este fue a las 9 de la mañana. Sí, ambas en el Open de Nueva York. Por eso menciono que si no coincide la hora exacta, tiene que ser tanto dentro del mismo Open de la misma sesión, ¿sí? Entonces, puede ser incluso a las 11 de la mañana, a las 10:30, no importa, es válido porque está dentro del Open que es de 9 entre a 12, ¿sí? Entre 9 a 11, perdón. Entonces, es totalmente válido. Igualmente, si aquí, por ejemplo, fuera a las 7 de la mañana y acá fuera a las 9, igualmente es válido, ¿sí? Si acá fuera a las 2 de la mañana, correcto, y acá a las 7 de la mañana, ¿sí? O las 4 de la mañana, es totalmente válido, ¿sí? Puede erradicar en una sesión diferente. La idea es que corresponda a esto, pero para que sea de más probabilidad, tiene que combinar tanto un Open con el mismo Open o un Killzone con el mismo Killzone. Sí, puede ser, digamos, del Killzone de Londres y que el otro día en el mismo Killzone de Londres lo radique, hay más probabilidad. También puede darse que lo formen el Killzone de Londres y el Killzone de Nueva York aquí radique, ¿sí? Entonces, como menciono, se pueden combinar de formas distintas, pero la mayor probabilidad es cuando quiebra dentro de la misma hora o la misma sesión. Open de la misma sesión. Open de Nueva York por esta parte 9, 9 aquí.
Open de Nueva York el siguiente día a las 9:45, son 45 minutos de diferencia, no pasa nada desde el mismo Open, pero al siguiente día es totalmente válido, ¿sí? Y cuando tú te topes con esto, tú tienes dos opciones. Puedes entrar agresivo cuando el precio está tocando el bloque, o puedes esperar a que la vela cierre y ver si es que el precio te reventó el máximo de acá, como pueden ver en este caso, si lo revienta con esa mecha. Obviamente hay gente vendiendo en esto, por eso se llama break of structure, ¿sí? Porque es un quiebre de estructura falso. Y después lo que hace el precio es que te va a terminar expandiendo hacia la baja, ¿sí? Tal cual como ustedes pueden fijarse acá, que el precio expandió de bajista, fíjense cómo expandió, ¿sí? Entonces el breaker, recuerden, ¿sí? Este modelo breaker lo que busca es reventar stop loss de un mínimo anterior donde se encuentren vendiendo los retail traders, ¿sí? Entonces, fíjense, el precio me dejó un bloque de órdenes, correcto. El precio me había dejado un máximo previo en este punto, ¿sí? No importa si tal vez toque el bloque en algún caso, bueno, realmente aquí no lo toca, ¿sí? Fíjense cómo el precio después viene acá, erradicando el máximo, y después continúa expandiendo hacia la baja, ¿sí? Entonces, este modelo, ¿sí? Es un modelo de ventas de intradía, correcto, pero recuerden las combinaciones que les di para que sea válido. Si ustedes tratan de meter un Fibonacci aquí de esta forma, ¿sí? Puede ser que en algunos casos les sirva, fíjense aquí sirvió, ¿sí? Pero en la mayoría de casos tal vez no les sirva, pero recuerden que si el Fibonacci da, como en este caso, es más probabilidad. Y lo que puedes hacer es bajar a velas de 15 minutos, ¿sí? Para ver si tenemos una mayor probabilidad en el escenario, ¿sí? Entonces, hasta si la entrada se da en 15, es totalmente válido. Acá voy a dar otro ejemplo de otro breaker para que puedan verlo, ¿sí? Break of Structure, correcto, fíjense. El precio hace un quiebre hacia la baja, como pueden ver aquí, ¿sí? Y posteriormente nos hace un movimiento al alza. Fíjense, el precio hace un quiebre a la baja, ¿sí? Quiebre de estructura y después vuelve a subir. Entonces, muchas personas se confunden aquí. ¿Por qué? Porque tú tienes un movimiento bajista, correcto, tienes un impulso, tienes un retroceso y después tienes un impulso más al alza. Por esto se denomina break over structure, ¿sí? O quiebre de estructura. ¿Por qué? Porque el precio hace quiebras de la estructura de lado y lado que es confuso. Entonces, si tú tienes esta estructura bajista y ves esto, entonces naturalmente esperas que el precio vuelva, respete esta zona para comprar, pero no, ¿sí? Recuerden que el breaker tiene que cumplir esa regla y si yo marco el FIBO acá pueden fijarse cómo en este caso me respeta muy bien el Optimal Entry Trade con el 50% de mi bloque y después tengo una posición a la baja, ¿sí? Y van a ver que las horas a las que las menciono, fíjense, ¿sí? Exactamente aquí son las 2:30 de la mañana más o menos, que es el Killzone de Londres, ¿sí? Acá abajo son el Killzone, perdón, el Open de Nueva York, ¿sí? Y fíjense acá, prácticamente más o menos entre las 11 de la mañana, ¿sí? Entre las 11 el precio hace, fíjense, el Killzone deja este máximo, después del precio el Open o sea, el Killzone de Londres hace este máximo, el Open de Londres baja, el Killzone de Londres aquí da la reversión, y por último el Open de Nueva York, fíjense como el Open de Nueva York manipula al Killzone de Londres, ¿sí? Como mencioné que es totalmente válido, siempre y cuando sea dentro de las sesiones que tenemos que buscar entradas. Y fíjense cómo el precio después termina expandiendo otro día hacia la baja con éxito, ¿sí? Entonces, este movimiento, recuerden de breaker, lo que busca es reventar mínimos anteriores, ¿sí? Y la clave es que nosotros tengamos un bloque de órdenes por encima para que esto sea válido. ¿A qué me refiero? Tengo un bloque de órdenes que queda aquí y el precio rápidamente tira un movimiento bajista, ¿correcto? El precio sube otra vez dejando un máximo previo que no es capaz de alcanzar el bloque, ojo con eso. El precio baja y después el precio sube. Y una vez que el precio sube, se mete o bien al 50% del bloque o en algunos casos a la parte inicial, ¿sí? Entonces, como pueden ver, este máximo es neutralizado por el máximo de acá en las horas mencionadas, ¿sí? Y después lo que hace el precio es continuar a la baja. ¿Por qué? Recuerden, retail traders a favor de la tendencia con sell stops por debajo de esto, vendiendo en el quiebre, stop loss por encima, el precio se da la vuelta, ¿sí? Y los que tienen buy stops por encima de esto, porque si se fijan la tendencia también venía siendo alcista, creen que el precio otra vez va a ir a la compra, tienen buy stops por encima de esto, entonces fíjense cómo manipula doble vez, ¿sí? Entonces la idea es tener en claro este movimiento para que se lo pueda operar, ¿correcto? Fíjense nuevamente acá el modelo que había explicado hace rato,
bloque de órdenes. Por ejemplo, acá si yo lo pongo en 15 minutos, como dije, en algunos casos puede hacer que sí tope el bloque, como este caso, ¿sí? Pero que después del precio suba, fíjense, erradica el máximo y termina expandiendo bajista, ¿sí? Entonces, como pueden ver, el breaker consiste simplemente en que el precio tiene que ser un movimiento como este, después bajar, correcto, después subir, neutralizar el máximo, llegar a un bloque de órdenes para que después expanda a la baja, ¿sí? Ahora, es muy distinto cuando yo tengo un bloque de mitigación. El bloque de mitigación breaker, ¿sí? También, o sea, también se lo dice breaker porque está haciendo a la final un quiebre de estructura, ¿sí? Fíjense muy bien acá. El precio, correcto. Aquí es un doble techo, ¿sí? Retail traders vendiendo, correcto. Retail traders vendiendo. Asimismo, forma un rango y otros dicen un doble piso acá, pero a lo final es que esto estaba dentro de un rango. Entonces saben que debajo de un rango hay sell stops por debajo de esto, buy stops por encima de esto. Sí, fíjense cómo el precio sube, ¿no es cierto? Haciendo un quiebre de estructura, ¿no es cierto? De esta forma. Y fíjense cómo se regresa otra vez, ¿sí? Entonces, pueden fijarse que el precio en este punto deja un bloque de órdenes aquí situado, ¿correcto? Entonces, si se fijan, lo que hace el precio es prácticamente esto, baja y fíjense cómo después sube a quebrar el máximo anterior, tal cual como mencioné, ¿sí? Lo que sucede es que este caso es al revés del otro mencionado, ¿sí? Entonces, pueden fijarse cómo el precio, ¿no es cierto? Tal vez se confundirían si alguien marca de esta forma, ¿no es cierto? Pensando que el precio aquí como dejó este máximo, después lo tocó acá y va a vender, ¿sí? Por eso menciono que este breaker mitigation es totalmente distinto al otro, porque el mitigación lo que busca es una continuación de tendencia o una reversión de lo que está viendo el retail, ¿sí? O en algunos casos continuación. Entonces fíjense, el precio deja el bloque de órdenes, ¿sí? El precio deja el mínimo, el precio hace un quiebre a la estructura y vuelve nuevamente, recapitaliza y termina expandiendo alcista. Entonces, como pueden darse cuenta, el breaker, ¿sí? Lo que busca es neutralizar máximos o mínimos anteriores, pero sigue a favor de la tendencia, ¿sí? En cambio, el breaker mitigation, ojo, es un bloque que el precio hace un movimiento para buscar compras, ¿sí? Y en todo caso puede darse tanto abajo como puede darse arriba, ¿sí? Por lo tanto, el mitigation es un bloque que puede cambiar la dirección de la tendencia en cualquier tendencia que tenga. En cambio, el breaker respeta la tendencia, pero simplemente manipula zonas anteriores, ¿sí? Am, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo en el dólar y en japonés, ¿sí? Para que puedan entenderlo. Prácticamente acá, ¿sí? Quiero que se fijen en este breaker que se encontraba por acá. Fíjense lo que menciono, bloque de órdenes, ¿no es cierto? Bullish order block, fíjense, justamente acá, ¿sí? Fíjense, perdón, acá, listo, de esta forma, ¿sí? Entonces el precio lo que hace, fíjense, el precio deja un mínimo previo correcto por debajo del bloque y lo que hace después de dejar un mínimo previo, ¿no es cierto? Mencionado, el precio hace una estructura en falso, correcto a favor de la tendencia, retail traders vendiendo aquí con sus stop loss por encima del máximo anterior, viene el precio 50% del bloque y después termina expandiendo a la baja, ¿sí? Si es que yo marco un Fibonacci aquí, como dije, fíjense, en este caso no me respeta el Optimal Entry Trade, pero sí que me deja un patrón que nos gusta para ver reversiones, el cual es del Arami en el 50%, ¿sí? Entonces fíjense, en ese caso, por ejemplo, no sirvió el FIBO, pero igualmente quiero que se fijen exactamente este máximo de acá, se da a las 10, ¿sí? Recuerden que 12 son 5, 11 son 4 y 10 son 3. Entonces ahí fíjense a las 3 de la mañana, en el Kilson de Londres me dejé el máximo del día, que después termina expandiendo bajista, ¿sí? Por eso mencionaba que las recapitalizaciones tienen que darse a las horas dadas. Entonces, fíjense, este bloque que se da acá también no se da en una hora común, ¿sí? Este bloque que está aquí, este bloquecito se dio a las 11 de la mañana del día, ¿sí? Fíjense, el siguiente día lo que baja, ¿no es cierto? Y 2 días después del precio sube a radicar ese máximo, ¿no es cierto? Sube a radicar estos máximos. Fíjense, este máximo de aquí que se crea a las prácticamente, si 16 son 9, 17 son 10. Y fíjense cómo el siguiente día,
correcto, en Londres a las 5, 4, perdón, sube el precio a erradicar el de acá. Entonces fíjense, el Open de Nueva York cree este máximo y al siguiente día el Open de Londres erradica ese máximo, ¿sí? Y viene a recapitalizar en un bloque que también se creó en un Open de hace 2 días anterior, ¿sí? Entonces fíjense, muy fácil entender esto. Ahora, por ejemplo, otro concepto clave, ¿sí? De la neutralización, es que aquí, por ejemplo, fíjense, voy a explicar otro bloque por acá. Fíjense cómo en este caso el precio ahí toca exactamente con un poquito de mecho, ¿sí? Pero fíjense cómo repite nuevamente el mismo caso, quiebre de estructura, ¿sí? Fíjense el precio, vas a activar los sell stops que quedan pendientes por debajo del mínimo, ¿sí? Y el precio después se va moviendo con estructura alcista. Ojo con esto, se va moviendo con estructura alcista, ¿no es cierto? Y lo que hace el precio es que radica al máximo que estaba acá, ¿sí? Y viene a recapitalizar, por ejemplo, a las 10:11, que es en la madrugada en Londres. Fíjense el optimal entry trade en ese punto, respeta perfecto y vemos una reversión a la baja. En algunos casos que no son tan probables, puede ser que se dé dentro del mismo día, ¿sí? Si se fijan más o menos por acá esto es rango asiático, pero fíjense que el bloque quedó un día atrás. Entonces fíjense cómo al siguiente día el precio viene a tomar liquidez en el bloque que quedó arriba y se da la entrada, ¿sí? Pero lo que hace aquí es neutralizar el máximo que venía formando el mismo día, ¿sí? Vamos a ver posiblemente más ejemplos. Am, Vamos a observar. Fíjense más o menos esta mecha de acá, última vela alcista antes de un movimiento bajista, correcto. Bloque de órdenes, ¿sí? Bloque de órdenes situado acá, ¿sí? Puedo marcarlo así, puedo marcarlo así, correcto. Última vela alcista antes de un movimiento bajista, por lo tanto es válido. Fíjense lo que es el precio. El precio deja un máximo, correcto. Veamos a qué hora es este máximo. Este máximo es creado casi a las 7 de la mañana en el Open de Nueva York. Viene un siguiente día, rango asiático, como mencioné el par es dólar yen, por lo tanto es válido buscar entradas en la noche. Fíjense, viene el Asian Range y viene a radicar el máximo de Nueva York, ¿sí? Como dije, y después continúa nuevamente expandiendo la baja, nuestro famoso breaker, ¿sí? Si yo marco un Fibonacci, pueden darse cuenta cómo el precio respeta muy bien el optimal entry trade y nos da una posición a la baja. Fíjense, en algunos casos puede quedar consolidado como esto, pero igualmente respeta bien y termina expandiendo bajista, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo en la libra dólar para que puedan entender más fácil esto todavía, ¿sí? Quiero que observen acá. Tengo un bloque de orden situado acá, ¿sí? Un rejected order block, ¿sí? Fíjense qué es lo que hace el precio. El precio deja máximos, correcto. Fíjense este máximo que se da aquí, se da exactamente a las 12, a las 5 de la mañana en el Open de Londres. Y fíjense cómo en la mañana, a las 16:30, 9:30 de la mañana, ojo, máximo del Open de Londres del mismo día. El mismo día, el precio hace un máximo más arriba en el Open de Nueva York. Open de Londres, destruido por el Open de Nueva York, sacando máximo, pero respetando la misma regla donde menciono que puede operar. Y fíjense acá, marcando el FIBO, como el precio respeta nuevamente el Optimal Entry Trade, ¿sí? Y después termina expandiendo bajista. Entonces, como pueden ver, este modelo breaker, ¿sí? Simplemente consiste en que va a cazar movimientos anteriores o va a dar movimientos en falsos. Por eso son quiebres de estructura. Recuerden la regla. Bloque principal, precio baja, precio sube, precio baja, después del precio sube, erradica ese máximo y después vuelve
a caer. Y acá voy a dejar explicado un movimiento más del breaker que en algunos casos puede llegar a darse, pero que realmente son muy poco probables, ¿sí? Al observar esto, ustedes pueden ver esta figurita de aquí, ¿sí? Pueden ver esa figurita de ahí, pero lo que sucede es que el precio, una vez que suele dejar ese máximo que mencioné acá, correcto, pero que anteriormente tiene un bloque de órdenes por acá arriba, cuando el precio hace esto, ¿sí? El precio va subiendo otra vez, toca el bloque de órdenes y en algunos casos del precio puede hacerlo aquí, de esta forma, y dejar un bloque de mitigación acá, ¿sí? Y el precio lo que va a hacer abajo es esto, va a bajar, ¿sí? Va a bajar, recuerden que igualmente nuestra entrada está acá, y que el precio va a bajar y va a hacer algo como esto, ¿sí? Y va a ser otra vez un break of structure, ¿sí? Fíjense, pero muy pequeñito. Va a romper aquí el mínimo de acá y este máximo de acá va a romper al máximo de acá y después, otra vez, vuelve a caer, ¿sí? Es decir, vuelve a repetir esta secuencia de aquí, acá, pero en pequeño, ¿sí? Como pueden observar en la foto, fíjense, como el precio acá radica el máximo de acá y después otra vez vuelve a caer, ¿sí? Entonces esa manipulación puede darse, pero es muy poco probable que se lo pueda encontrar. Sí, como menciono, la verdad en los últimos meses que he operado, no se me ha dado alguna entrada de ese tipo, por lo tanto, en este video no lo voy a mencionar, tal vez lo mencione más adelante.